Dios los bendiga, hermanos, de la nueva bendición y todos aquellos que me pueden escuchar. Vamos a la escuela bíblica de hoy, día 7 de este mes de junio. Seguimos en la unidad 1, titulada La preparación de Jesús. En estas lecciones vamos a tratar sobre esa preparación del Mesías. ¿Por qué la preparación de Jesús? Bueno, pues vamos a estudiar aquí, por ejemplo, dónde nació Jesús, quiénes fueron sus padres, cómo fue criado. Vamos a ver que tuvo unos padres especiales que lo guiaron. Cómo se crió el Señor, cómo lo condujeron hacia las tradiciones de la fe de sus padres. Y cómo desde niño mostró gran madurez y mostró gran equilibrio mental, emocional. Así que todo eso tiene que ver con la preparación de Jesús hasta que él pues comenzó su ministerio. Todo tiene que tener una preparación y con Jesús no fue la excepción. Sus padres tuvieron mucho que ver en su niñez para que fuera, como dice el título de Jóvenes, un joven especial. Jesús fue un joven especial, fue un niño especial, fue un niño criado con el temor de Dios, obviamente, y fue un niño llevado bien cuidadosamente por sus padres. El tema de esta clase es la infancia de Jesús. Y pues tiene relación con esto de la preparación de Jesús. Básicamente se refiere a lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? ¿Cómo nació? ¿En qué circunstancias nació? ¿Cómo fueron sus padres? ¿Cómo lo criaron? ¿Cómo lo enseñaron desde niño a llevar la ley y a hacer la voluntad de Dios? La verdad central dice: en el crecimiento intelectual, físico, espiritual y social del Señor Jesús, sus padres desempeñaron un papel muy importante en prepararlo para su ministerio. Sus padres jugaron un papel muy importante. Tanto José como María fueron muy cuidadosos en seguir todas las normas que había que seguir según la ley para el fortalecimiento espiritual de Jesús. Aparte de que era el niño Dios, tuvo que tener unos padres que lo guiaran por el sendero correcto. Así que comenzamos con la lectura de la palabra. Comenzamos en Lucas capítulo 2. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Lucas capítulo 2, comenzando en el mismo versículo 1. Lucas 2, 1. Y dice así: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César. Este Augusto César, fíjense que le asignaron este nombre de Augusto, sin embargo, su nombre verdadero era Octavio. Su nombre verdadero era Cayo Octavio. Resulta que él era hijo adoptivo de quien fue su antecesor, que fue Julio César. Julio César no tuvo el título de emperador, pero fue el primero en crear todo este imperio, todo este vasto imperio romano que dominaba en muchas regiones. Así que Cayo Octavio era su nombre. ¿Por qué este nombre de Augusto? Bueno, Augusto más bien es un título
Augusto es un título que quiere decir reverendo, con toda la intención de que lo reverenciaran. Se le asignó este nombre. ¿Quién se lo asignó? El Senado romano. El Senado romano le asignó este nombre de Augusto, le puso por nombre Augusto, que quiere decir reverendo. ¿Para qué? Para que lo reverenciaran. Era prácticamente un dios. Y como dije, fue hijo adoptivo de Julio César y fue eventualmente su sucesor. Así que este emperador Augusto proclamó un edicto en todo el Imperio Romano. Quiero que tengan una idea de lo vasto y lo grande que era este Imperio Romano, el poderío y la hegemonía que tenían. Miren, los países que voy a mencionar ahora eran territorios en aquellos tiempos. Todos estos países estaban dominados por el Imperio Romano. Escuchen bien, el Imperio Romano dominaba, bueno, primero vamos a decir que es un imperio. Un imperio es un conjunto de territorios que le pertenecen a otro. Eso es un imperio, un conjunto de territorios que le pertenecen a otro. Y esa persona tiene todo el poder sobre esos territorios. Escuchen bien, todos los países que pertenecían al Imperio Romano, todos los países que eran dominados y subyugados y prácticamente esclavizados por el Imperio Romano. Miren, el Imperio Romano tenía dominio sobre lo que hoy es Francia, Bélgica, Austria, Grecia, Turquía, que en ese tiempo se llamaba Constantinopla. Tenía poder sobre Egipto, norte de África. Tenía poder sobre España, sobre Portugal, sobre el norte de Irak, sobre el norte de Irán, sobre Alemania, sobre Suiza, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia. Tenía dominio sobre Polonia, lo que hoy es Polonia, sobre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Siria, y obviamente tenía poder y dominio sobre Israel y sobre toda Palestina. Así de grande era el Imperio Romano. Imagínense todos estos territorios que en esos tiempos pues no eran países, eran territorios, pero eran todos dominados y subyugados por el Imperio Romano. Y este hombre, Augusto César, cuyo verdadero nombre, como dije, era Octavio, era el que dominaba en esos tiempos del nacimiento de Jesús. Y este hombre decretó que todo habitante del Imperio Romano fuese empadronado, es decir, que se hiciera un censo. Decretó que se hiciera un censo en todo el territorio, territorio del Imperio Romano. ¿Para qué? Obviamente, pues tenía que, con tantas tierras, el emperador tenía que tener control, saber el número de personas que tenía por territorio. Había personas de diferentes razas, había personas con diferentes ideologías, con diferentes creencias religiosas, y tenía que hacer este censo para tener más control sobre todo ese territorio, todo ese poderío. Así que decretó este censo Augusto César. Este hombre Augusto fue emperador desde el 29 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Es decir, que él murió, cuando murió Augusto, Jesús tenía 14 años. Después le sucedió el emperador Tiberio, y Tiberio fue el que reinó cuando Jesús pues ya era un adulto. Mientras Jesús ejercía su ministerio, el César que estaba era Tiberio. Así que se decretó este censo, que todo el Imperio Romano fuese empadronado. Dice el versículo 2: este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. Dice, e iban todos tuvieron que ir
para ser empadronados, para registrarse en este censo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Qué pasaba? Que José y María vivían en Nazaret, en Galilea, en la ciudad Nazaret. Y José era de la estirpe del rey David, de la familia de David. Por tanto, tenía que ir a su ciudad natal. Tenía que ir obligado, ¿no?, por este censo. Aparte de conocer a un hombre que cumplía la ley del gobierno. Así que esto obligó a José y María a partir en un viaje muy largo, un viaje de aproximadamente 80 millas. Aproximadamente 80 millas viajaron José y María desde Nazaret hasta Belén, su ciudad. Así que imagínense este viaje tan largo de 80 millas aproximadamente. María embarazada. Imagínense, María embarazada. José la acompañaba, obviamente, ella montada en un burrito, que era la cabalgadura más común de esa época. Un viaje tan largo tiene que haberle tomado días. 80 millas, imagínense, en un burrito, para ir a cumplir con la ley del gobierno romano. Tuvo que haber sido un viaje bien difícil para María, definitivamente. Dice: y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Se acercaba el momento, miren, del parto más importante de la historia. ¿Por qué el parto más importante de la historia? Porque estaba a punto de nacer el Hijo de Dios. Estaba a punto de nacer. Dios se haría carne. Estaba a punto de nacer Jesús. Es decir, que Dios se haría carne, vendría en carne al mundo para ser ofrecido como sacrificio, un sacrificio perfecto para salvar al mundo. Así que el parto más importante del mundo fue de este momento. Cuando llegaron a Belén, dice que allí ella dio a luz a su hijo primogénito. ¿Su hijo qué dice? Jesús fue su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que fue su primer hijo. Así que esto nos dice que el primer hijo de María, el primero, fue Jesús. Fíjense que no dice su hijo unigénito, porque unigénito quiere decir un solo hijo. ¿Verdad? El hijo unigénito es el único hijo de una mujer o de un matrimonio. Pero dice que fue su primogénito, quiere decir que fue el primero. Sin embargo, la palabra primogénito nos indica que fue el primero que sí tuvo más niños después de Jesús. Realmente Jesús tuvo 4 hermanos, varones: Santiago, José, Simón y Judas. No Judas Iscariote, sino otro Judas. Había muchos que se llamaban Judas en ese momento. Así que Jesús tuvo realmente 4 hermanos y por lo menos 2 o 3 hermanas. ¿Okay? Así que, pues, aquí vemos el error de nuestros hermanos de la Iglesia Católica. Dice: y María le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Fíjense, cuando llegó el momento de dar a luz María, ellos fueron a un mesón, a una posada, que de hecho esa posada era para la gente más pobre de los pobres. Esa posada donde José y María fueron para que María diera luz a Jesús, era un sitio para la gente más pobre que había. Lo que nos indica, miren, que María y José eran pobres, eran bien pobres. Porque esta posada, este mesón era para gente, dice, para los más pobres de los pobres. ¿Y qué pasó? No hubo lugar para ellos en ese mesón. No había espacio para ellos en esa posada. Así que tuvo que María dar a luz al Hijo de Dios en un establo.
Un establo sabemos que donde hay animales, para los animales. Y el pesebre es el lugar donde los animales comen. Así que estamos hablando de que el Hijo de Dios nació en un establo, que es un lugar destinado para cuidar animales, y ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, lo acostó en un lugar donde era para alimentar los animales. Ahí lo tuvo que colocar ella, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos ahora a pasar al versículo 22, capítulo 2, Lucas 2, versículo 22. Seguimos. Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, de María, conforme a la ley de Moisés. Aquí se refiere a que en la ley de Moisés, según la ley de Moisés, cuando la mujer daba luz a un varón, después de los 8 días de nacido, tenía que circuncidarlo, y así lo hizo con Jesús, lo llevó a circuncidar. Y a los 40 días tenía que ir ella a purificarse, tenía que ir al templo a purificarse y hacer ofrenda de sacrificio, ¿no? Así que, pasados estos 40 días, fueron José y María para María ser purificada. Fíjense, y si María tenía que ser purificada, quiere decir entonces que María realmente no era libre de pecado, como lo afirman nuestros hermanos católicos. Porque si hubiese sido María libre de pecado, no tenía que ir a purificarse. Sin embargo, ella tuvo que ir a pasar por ese proceso, porque no era libre de pecado. María también tuvo que aceptar el sacrificio de Jesús. María también tuvo que ser salva. ¿Okay? Así que dice, fue María para ser purificada. Dice, le trajeron a Jerusalén, o sea, llevaron al niño Jesús de 40 días de nacido, lo llevaron al templo a Jerusalén para presentárselo al Señor. Fíjense cómo José y María cumplían con todos los requisitos de la ley de Moisés. Fueron padres completamente responsables. La ley exigía que se circuncidara, lo llevaron a cabo, lo circuncidaron a los 8 días. A los 40 días había que llevarlo al templo y así lo hicieron. Había que presentarle el niño al Señor, porque la ley decía que todo primogénito varón había que entregárselo al Señor. ¿Sí? Le pertenecían al Señor. Así que le fueron presentados como señal de su reclamo legítimo sobre ellos. La ley de Moisés dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón, oigan bien, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Pero se refiere al primogénito, al primer varón, al primer hijo, obviamente al primer varón. Dice, fíjense cómo dice en el versículo 24. Dice, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Fíjense, José y María tenían que dar una ofrenda conforme a la ley. La ofrenda que se supone que se diera era un cordero, pero ellos tuvieron que ofrecer un par de tórtolas y 2 palominos. Un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos afirma nuevamente que José y María eran pobres. Ambos eran pobres porque no tenían dinero para ofrecer un cordero. Por eso su ofrenda tuvo que ser esa. Dice que en caso, cuando el matrimonio iba a ofrecer la ofrenda, en caso de no tener dinero para un cordero, tenía que ofrecer lo que ofrecieron ellos, un par de tórtolas y 2 palominos. Así que recalcamos,
Esto nos indica nuevamente que José y María definitivamente eran pobres, eran aldeanos, eran campesinos. Versículo 25 dice: y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esto de la consolación de Israel es un término que describe la venida y el ministerio del Señor Jesús. La vida y el ministerio del Señor Jesús, el Mesías. Como dijimos anteriormente, Roma tenía dominio sobre todos estos territorios y obviamente tenía subyugado a Israel. Y el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un Salvador, que los había de liberar de este yugo romano. Así que el Mesías que esperaban los judíos era un hombre de guerra. Esperaban un hombre de la talla de David, un guerrero, un hombre que vendría con su ejército a pelear, ¿no? A derrocar al gobierno romano para ellos ser libres. Eso era lo que ellos esperaban. Imagínense su sorpresa cuando Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Ellos esperaban un guerrero. Ellos esperaban un hombre que quizás pues con un caballo pues fuera con sus armas, se levantara en rebelión y acabara con los romanos. Por eso no aceptaron a Jesús. Sigo leyendo. Dice, estamos hablando de Simeón, dice, hablando de Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Cuando el Espíritu Santo está sobre un ser humano, el Espíritu Santo guía a esta persona. Cuando dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, quiere decir que Simeón fue en todo momento guiado por el Espíritu Santo. Recuerden que José y María están camino al templo. Y Simeón fue movido, fue guiado por el Espíritu Santo para ir al templo, específicamente en ese momento. ¿Por qué? Dice la palabra que Simeón había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Así que Dios le había prometido a Simeón que no iba a morir hasta que viera ¿a quién? Al Cristo, hasta que viera al Mesías, hasta que viera al Salvador del mundo. No vería la muerte sin antes ver al Señor, al Cristo del Señor. Así que en consecuencia de esto, cada día este hombre estaba anticipando ese día. Vivía esperando, anhelando ese día. Ya estaba anciano, pero él sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir. Porque miren, cuando Dios nos promete algo, lo cumple. Lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Porque dice la misma Biblia, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará ciertamente. Lo que Dios promete, lo cumple. No importa el tiempo que pase, no lo cumple. Y así lo hizo con este hombre piadoso llamado Simeón. Dice el versículo 27, y vino por espíritu al templo. Simeón vino por espíritu al templo. O sea que el Espíritu del Señor, como dije, lo guió hacia el templo en ese momento en particular. Y cuando llevaron al niño Jesús, sus padres, José y María, al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, ¿verdad? Jesús, nacido de una mujer bajo la ley. Fíjense que se menciona la ley. La ley se mencionó por lo menos 5 veces en este capítulo. Se menciona la ley. ¿Para qué? Para demostrar que tanto los padres de Jesús como el mismo Jesús cumplieron la ley a cabalidad. Cristo dijo:
yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a eliminar la ley, sino a hacerla cumplir. Y sus padres y él cumplieron al pie de la letra con la ley. Cumplió con la ley en todos los aspectos. Versículo 28 dice: entonces él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, fíjense, esto manifiesta aquí que Simeón fue, después de José y María, Simeón fue el primer ser humano, fue la primera persona en tratar la palabra de vida, en mencionar la palabra de vida, la palabra de salvación. Después de José y María, podemos decir que él fue el primero que predicó sobre la salvación del mundo por medio del Mesías. Así que dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Esto no quiere decir que habían pasado varios años ya en que Simeón estaba esperando esta respuesta de la promesa que le había hecho el Espíritu Santo, ¿verdad? Llevaba varios años ya esperando esta revelación de que vería a Cristo el Señor. Dice Simeón: porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Fíjense que Simeón, cuando fue al templo, él no tuvo que preguntarle a María si ese era el Mesías. Simplemente llegó al templo y reconoció al niño. Nadie tuvo que decirle que ese era el Mesías. Él lo reconoció. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque el Espíritu Santo nos revela las verdades. El Espíritu Santo nos dice: mira, tu bendición está ahí. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos mueve a donde nos quiere llevar para darnos la bendición que nos tiene prometida, como le tenía la bendición prometida a Simeón. El Espíritu Santo nos guía. Pero fíjense que Simeón era un hombre piadoso y justo. Era un siervo de Dios. Así que no tenían que decirle que ese era el Mesías. Él lo reconoció. Le reconoció al instante por inspiración de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Lo reconoció como el ungido, el Mesías, que es Jesús. Hermanos, Jesús es la salvación. Jesús es la salvación. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Continúa en el versículo 23, Simeón hablando, y dice: tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Fíjense, la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios abre la salvación, abre la puerta de la salvación, no solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Para toda la raza humana es la salvación. Para todos, no importa el país, no importa la nacionalidad, no importa el color, no importa de dónde sea esa persona, después que sea un ser humano, para toda la raza humana vino Jesús. Eso es lo que quiere decir. Has preparado esta salvación de todos los pueblos, para todos los pueblos. El 32 dice: luz para ser revelada a los gentiles. Luz. Esta salvación es luz para ser revelada a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos los que no somos judíos. Todo ser humano que no es judío es un gentil. Así que la salvación, de nuevo aquí reitera que es para todo ser humano. Para todo ser humano. Todos tenemos derecho a la salvación.
Dice, y la gloria de tu pueblo Israel. Fíjense, para todos los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel, pero lamentablemente el pueblo de Israel no aceptaría a Cristo. Por eso dice, en el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Lamentablemente Israel no aceptaría a Jesús, pero a los que los hemos aceptado, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es el verdadero poder. Vamos ahora a pasar al versículo 52 para terminar. Versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que Jesús desde niño cumplía cabalmente con la ley, cumplía perfectamente con la ley de Dios y además llevaba a cabo desde niño su voluntad. Dos acciones importantes: cumplía la ley de Dios y llevaba a cabo su voluntad. Recordamos la escena cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años, que estaba hablando, sus padres lo encontraron hablando con los maestros de la ley, y estos maestros estaban sorprendidos con la sabiduría de este niño. Sus padres lo encontraron allí, le llamaron la atención porque él estaba perdido para los padres, no sabían dónde estaba. Y Jesús les dijo: ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Quiere decir que Jesús desde pequeño, desde niño, aparte de cumplir la ley, tenía en mente siempre hacer la voluntad de Dios. Sabía que tenía que trabajar, sabía que tenía que servir a su Padre, al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Siempre tenía eso en mente, hacer la voluntad de Dios. Fíjense que dice que crecía en gracia para con Dios y los hombres. También tenía gracia para con los hombres. Tenía una personalidad agradable. Era un niño que simpatizaba con los demás. Los demás simpatizaban con él. Tenía gracia, no solamente con Dios, sino con los hombres. Como decimos en Puerto Rico, era un niño que caía bien a los demás. Así como crecía su cuerpo, crecía su físico, así crecía su mente, sus emociones equilibradas, crecía su espíritu. Es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, esta ha sido la clase de hoy, la infancia de Jesús. Espero que haya servido de bendición para todos nosotros. Y ¿qué les parece si terminamos con una oración? Oramos. Padre, te damos gracias por esta clase, por estas lecciones, Padre. Gracias porque tu palabra siempre nos da vida. Gracias porque la salvación la preparaste para todo ser humano. Gracias por tu amor. Gracias por ese sacrificio tan grande de entregar a tu propio Hijo para morir por nosotros. Gracias, Padre. Sencillamente, gracias. Te pedimos que ahora que tu pueblo se va a reunir otra vez, aunque sea de una manera diferente, siempre nos sigas dando de tu bendición. Que salgamos de cada servicio llenos de gozo, llenos de paz, Señor. Sabemos que tú
nos vas a seguir bendiciendo como siempre lo has hecho. Bendice a tu iglesia, la nueva bendición. Bendice este reinicio de los servicios, Padre. Glorifícate, Padre, más que nunca. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti y sabemos que algún día todo esto de la pandemia pasará. Señor, y mientras tanto te seguimos adorando, te seguimos alabando, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Bendice a la familia pastoral, bendice a cada hermano, Señor. Bendice a tu pueblo. Aquí está tu pueblo para adorarte y para ser bendecido por ti. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús te damos. Amén y amén. Dios los bendiga.